Muy buenas a todos, bienvenidos. Estamos aquí de nuevo con un episodio, una charla muy interesante con profesionales de la industria alimentaria. Hoy vamos a hablar con Jacob Christensen de Chemometric Brain, un software que la verdad tiene una pinta increíble, tiene grandes posibilidades dentro del mundo de la industria alimentaria, como ahora veremos a continuación. Estoy seguro que os va a resultar muy interesante. Ya sabéis que mi intención con estas charlas es acercar, ¿no? Poner sobre la mesa esas últimas innovaciones dentro de la industria alimentaria. Espero que os resulte de interés y sin más dilación, allá vamos con la charla. Jacob Christensen, ¿qué tal estás? Es un placer tenerte por aquí. Vamos a charlar un poquito sobre vuestro software, ¿no? Sobre Chemometric Brain. Ahora nos contarás en qué consiste y cuáles son sus aplicaciones en la industria alimentaria. Lo primero, darte la bienvenida a este espacio que, como te comenté, tenemos aquí para charlar, ¿no? Con profesionales de la industria agroalimentaria. En este caso con un software, una funcionalidad muy interesante, ¿no? Que quiero que nos cuentes un poquito. Y nada, bueno, ¿qué tal estás? Lo primero, encantado de tenerte por aquí. Fantásticamente, muchas gracias. Y yo creo que es un sitio que encaja muy bien con todo de donde venimos nosotros. Industria alimentación en polvo. Al final, café, como muchos de los otros productos en polvo, son algo con lo que tenemos conocimiento y experiencia. Y la verdad que es un buen sitio. Así que gracias por invitarme y es un placer estar aquí. Seguro que va a ser una charla muy interesante y yo creo que a la gente, ¿no?, que nos sigue le puede interesar mucho ver ese potencial, ¿no?, que tiene vuestro software. Cuando nos conocimos, que fue hace poquito, ¿no? Sí. Me lo presentaste y yo la verdad que flipé, te lo comenté por la aplicación tan práctica que tiene, ¿no? El cómo de una forma muy visual, sin tener esos conocimientos previos que puede tener un especialista, puedes sacar rápidamente esa huella digital del producto, ¿no? Ahora contaremos en qué consiste, etcétera. Pero por seguir un poquito un orden cronológico, sí que me gustaría, como siempre que hacemos aquí, ver un poco pues de dónde viene el invitado en este caso, cuál es el origen del software, cómo surge todo. Pues realmente, Chemometric Brain, yo creo que para realmente contar la historia al completo hay que remontarse a la historia de BlendHub, ¿no? Y partir de dónde venimos, ¿no? Porque nosotros somos una empresa que realmente somos una spin-off de una empresa mayor que se llama BlendHub. Entonces, para poner en contexto, BlendHub es una empresa que nace en el año 97 y nace para la producción de alimentos o soluciones funcionales en polvo, ¿no? Nace con una ambición de transparencia desde el día 1, que en los años 90 no es toda la moda que es hoy en día la palabra transparencia, ¿no? Y entonces busca siempre ser pionera, no simplemente ser una empresa más, sino buscar realmente disrupción y una manera novedosa de aportar soluciones. Entonces, ya desde 2004, cuando se crea la primera fábrica en España, deciden que realmente, o el fundador, Henrik, decide que hay una gran necesidad de cambiar este modelo de importación de materias primas a un punto central y exportación de productos finales al resto del mundo, y deciden crear una planta portátil, una planta estandarizada que poder desplegar en cualquier parte del mundo, de manera que optimicen la producción acercándose más a la materia prima y al producto final. Y eso lleva consigo pues unas complicaciones, unas complejidades en cuanto al control de calidad, ¿no? Una necesidad de poder tener un sistema unificado de control de calidad en cualquier parte del mundo, ¿no? Al final, si empiezas a deslocalizar o descentralizar la producción, empiezas a tener riesgos adicionales a lo largo de toda la producción, que dentro de una empresa son mucho más visibles, pero realmente siguen existiendo, y entraremos en esto un poco más adelante, siguen existiendo en toda la industria. Lo que pasa es que cuando empiezan a suceder debajo de un mismo techo, pues realmente te llaman la atención y empiezas a necesitar poner soluciones de por medio. Y ahí es donde nosotros miramos la tecnología NIR desde el año 2008, miramos una tecnología con gran potencial y realmente algo infrautilizado, y buscamos desarrollar una solución que pueda aportar un control de calidad unificado, que nos pueda permitir identificar todo lo que va entrando a las distintas fábricas alrededor del mundo y todo lo que va todo lo que sale de esas fábricas, ¿no? Entonces, a partir de 2008, donde vemos la tecnología, adquirimos el primer equipo y empezamos a experimentar con la tecnología. Vemos que hay ciertas carencias en cuanto a las soluciones que los fabricantes de hardware han dado. A mí siempre me gusta compararlo con lo que pasó con las impresoras Xerox en los años 80. No sé si la gente se acuerda un poco de aquel momento en el cual pues habrían unos fabricantes de impresoras que vendían equipos a un precio extraorbitado, con unos cartuchos extraorbitados, y de repente pues hubo una revolución realmente en toda esa industria, y el precio de los equipos realmente hoy en día una impresora vale, bajas a MediaMarkt y son 50 euros. Vale, el precio se ha ido reduciendo mucho, ¿no? Y es un poco una de estas ventajas que tú me comentaste, ¿no?, cuando nos conocimos, el hecho de acercar
esa potencial, ¿no?, tecnología tan interesante que se está aplicando poquito, ¿verdad? Quizá por esa complejidad que tiene, por los altos costes. Sí. Vosotros lo estáis acercando también a pequeñas empresas, no hace falta ser una mega corporación, ¿no?, para poder aplicarlo. Y eso surgió un poco de nuestra propia necesidad, realmente, del deseo de, oye, tenemos esta tecnología muy potente, ¿no? Es tremendamente interesante, pero realmente no llega a las manos, no llega a nuestras manos, no llega a las manos tampoco del resto de la industria. La verdad que en ese momento principalmente estábamos enfocados, y estamos hablando ahora alrededor del año 2012, estamos enfocados en nuestras propias soluciones. Entonces, aparte de la aplicación principal, y ahora podemos entrar un poco en detalle en cuáles son esas aplicaciones principales que se le han dado y qué es lo que desarrollamos nosotros, pero vimos que había muchas carencias y por eso empezamos a desarrollar nuestra propia herramienta de software que nos permitiese desarrollar a nosotros modelos, y ahora podemos entrar un poco también en detalle. Porque haciendo ese recorrido, es verdad que vosotros en 2016, ¿verdad?, cuando empezáis puede ser a funcionar como nosotros, como una spin-off, existimos desde el año 2020 realmente. Es decir, nosotros nos separamos de la empresa en el año 2020, cuando cuando ya hemos pasado todo el ciclo de maduración dentro de la empresa, ¿no? Ya hemos un poco alcanzado y tenemos un producto que estamos pasando tiempo en mejorar para servir nuestras propias necesidades, y un poco también en ese momento tienes que considerar, pues, si esto es muy útil para nosotros, ampliarlo a otras empresas, ¿por qué no llevarlo a más gente de la industria? A colaboradores, a industrias. Y entiendo que eso también nos da un punto de vista mucho más grande y que ha ayudado a que crezca el software, porque al final vosotros en Blend Hub, centrados en ese, bueno, dentro de que habrá muchas variantes de producto, no de soluciones, al final son mezclas en polvo, aditivos y demás, y aquí habéis como subido un nivel más, ¿no?, porque podéis destinaros a diferentes tipos de producto, ¿no? Ahora hablaremos de proteínas vegetales, quesos fundidos. Al final, el potencial de esta herramienta, yo sobre todo quiero centrarme en que la gente entienda, ¿no?, para qué puede seguir, porque mucha gente de la que nos está viendo seguramente sea, pues, gerente, directores de calidad, técnicos de calidad, y quizá les puede interesar, ¿no?, para aplicarlo en su industria. El abanico de productos que puede cubrir es sumamente amplio, ¿no? Tú me comentabas desde sólidos, líquidos, cualquier tipo de estado. Vamos a profundizar, si quieres, ya cómo funciona la tecnología NIR de infrarrojo y cómo permite, ¿no?, qué es exactamente lo que se analiza con Chemometric Brain. La tecnología NIR, la verdad que es una tecnología muy interesante, y la razón por la que, una de las principales razones por las que es tan interesante es precisamente lo que mencionas tú, ¿no? La capacidad de poder trabajar sobre cualquier tipo de producto y realmente con muy poca necesidad de preparación de muestra. Cualquier persona que ha trabajado en un laboratorio sabe que la gran mayoría de análisis que se realizan en un laboratorio requieren extensa preparación de esas muestras, sea con diluyentes, sea con distintos agentes que hay que añadir, extracciones. Pues al final hay muchos distintos procesos y al final es un proceso tedioso, y que te limita al final las técnicas a ciertos tipos de productos, ¿no? O matrices que se pueden analizar. Tecnología NIR realmente es muy polivalente en ese sentido. Es decir, al final la espectroscopía de infrarrojo cercano, que es la tecnología que utilizamos, es una tecnología que al final penetra la luz. Al final lo que estás estudiando es la interacción de la luz con la materia, y la interacción, para ponerlo de manera muy sencilla, igual que nosotros la luz visible vemos distintos colores, al final la luz también interactúa en la parte no visible con la materia, y eso produce al final, dependiendo de la composición química de un producto, produce distinta cantidad de luz es absorbida por el producto o reflejada por el producto. Entonces esa es un poco la información que nosotros utilizamos al final en un NIR. Se envía una luz dentro del producto y en base a la luz que refleja capturamos con un sensor lo que realmente es una huella única de ese producto. Es decir, dependiendo de la composición química, varía esa huella única del producto. Y eso es lo que usamos nosotros para procesar en cuanto a datos, y al final crear modelos que describan esos productos de manera digital. Porque ahí viene la parte más interesante, no es solo el hecho de analizar, de tener esa huella digital, que de por sí es bastante chulo, ¿no?, y novedoso, el hecho de que cada empresa pueda tener su propio sistema entrenado, ¿no?, con sus propias muestras y demás, sino que luego está la posibilidad con el software de compararlo también con esos estándares, ¿no?, y poder ver si hay desviaciones, si el queso pues tiene más porcentaje de grasa, menos, y cualquier tipo de ingrediente, ¿no?, que sobre todo de cara a fraude alimentario, que es una parte también muy importante de lo que cubre, ¿no?, lo que soluciona vuestro software. Podemos detectar si pues nuestros proveedores han cambiado el origen de las materias, si hay algún tipo de error que, claro, la gente pensará, bueno, esto en industria, en restauración también, incluso en gremio alimentario, es verdad que está muy controlado, pero cuando trabajamos y hablamos de materias, me decías tú, en polvo, que tienen una condición física muy particular, a veces es muy complicado analizar y ver hasta qué punto pues cualquier tipo incluso de contaminante, de ingrediente, de composición de ese alimento ha podido variar, no simplemente en un mismo lote o porque las condiciones del clima, del cultivo han cambiado, ¿no? Entonces es muy importante analizarlo
y contar también con este tipo de material, que también trabajáis de alguna forma con inteligencia artificial. Son sistemas, ¿verdad?, que se van entrenando, que eso ahora sabes que está muy de moda, ¿no?, todo el tema de las IAs y demás. Creo que a la gente le puede también interesar mucho. En ese sentido, ¿cuál crees que es la parte más ventajosa, interesante, y cuál habéis visto vosotros en estos años que es ese potencial, ¿no?, donde podría ayudar más a la industria? Sí, yo creo que, por poner un poco también en el contexto, antes hablábamos de las distintas aplicaciones, ¿no? Antes te mencionaba la aplicación histórica que se había dado a la tecnología y la aplicación novedosa, por así decir, que nosotros empezamos a desarrollar también, ¿no? Entonces, en la aplicación histórica, para poner, yo creo que siempre es bueno ponerle nombre a las cosas, era la parte cuantitativa, es decir, asociar el dato, el espectro, es decir, esa absorbancia del producto a los resultados de laboratorio que se obtienen de analizar esa misma muestra. Entonces, asociando el dato del laboratorio con el espectro del producto capturado con un equipo NIR, cuando tienes suficiente volumen de muestras, puedes crear una línea de regresión que te permite predecir nuevas muestras. Correcto. En cuanto a su contenido y ahí ya, pues, el analito que te interese, la propiedad físico-química de interés. Podría ser grasa, podría ser humedad, podría ser, es decir, X, Y, es infinito, Z. realmente. Entonces, realmente es muy potente. Al final, estás imaginándote que un análisis de laboratorio que tarda típicamente, pues al final un par de días en devolverte, y al final tiene un coste por análisis muy alto, lo puedes transformar en algo que se puede realizar inmediatamente en el momento, y lo puedes realizar tantas veces como quieras. El coste solamente baja. Y luego también, perdona que te corte, son análisis que normalmente se externalizan, ¿verdad? Correcto. Muchas veces por esos costes que una empresa quizá más tradicional, convencional, no puede tener o no suele tener, pero al final vosotros ofrecéis esa aplicación dentro del infrarrojo del espectrómetro de la empresa. Así es. Y trabajar con esos datos también en la nube, o sea, de alguna forma en remoto también, que no dependes del equipo concreto ni de la localización, sino que la información va a estar siempre disponible, ¿no? Y puedes trabajar en cualquier punto. Así es. Entonces, esa es la parte cuantitativa, ¿no? Esa es toda la parte del análisis, y esa es la funcionalidad que se le dio tradicionalmente a la tecnología. Pero tiene otra aplicación mucho más interesante, a mi parecer, o mucho más potente, que es como sistema de decisión, ¿no? Realmente como una herramienta para poder tomar decisiones rápidas. Entonces, y ahí es donde entra esa parte de lo que llamamos cualitativo, o modelos cualitativos, ¿no? Donde lo que hacemos es, si queremos crear un estándar digital de un producto, es decir, yo quiero que mi materia prima siempre conforme con este estándar, porque sé que estas serie de muestras conforman con mi especificación, las convierto en un espectro o captura el espectro digital de ese producto y creo una representación digital de ese producto, de manera que cada vez que recibo nuevas muestras, en este caso por ejemplo de una materia prima, puedo compararlas contra esa representación digital del producto. Aquí podemos estar hablando de aplicaciones para simplemente conformidad no conformidad de tu materia prima, pero también, por ejemplo, si tuviésemos distintos orígenes, si hubiésemos determinado que hubiesen distintos orígenes, como mencionabas tú antes, podríamos empezar a hacer clasificaciones también. Es decir, las aplicaciones realmente, cuando empiezas a capturar datos, son bastante infinitas. En cuanto tengas la información del producto, o el espectro digital del producto, más las otras etiquetas, por así decir, que esta es un poco al final, a la gente le encanta mucho la inteligencia artificial y yo tengo un poco mi background es en ingeniería informática, y me gusta, pero de una manera un poco tradicional, ¿no? Porque siempre me ha gustado comunicar, así yo he sido no tanto en la aplicación día a día, sino me ha gustado conectar las dos partes, negocio y tecnología. Yo creo que lo más importante es la inteligencia artificial, no es inteligente de por sí, sino hay que enseñarla, ¿no? enseñarla, y entrenarla de forma adecuada. Exacto. Entonces, eso es lo que trabajamos con muchos clientes. Trabajamos a enseñar a una serie de modelos qué es lo que ellos quieren saber. Y de nuevo, para mí es siempre cuestión de qué preguntas quieres preguntarle a la inteligencia artificial, ¿no? Estamos hablando de que quieres preguntarle si esto conforma con tus estándares, es decir, podrías detectar fraudes, podrías detectar ese tipo de problemáticas en cuanto a variaciones que hubiesen sucedido. Y estamos hablando de que realmente los límites de detección, pues son unos límites de detección que para la gran mayoría de aplicaciones en la industria alimentaria son más que satisfactorios. Por ejemplo, estamos hablando de 500 ppm, por encima de 500 ppm, 1% de diluciones, ¿no? Y sobre todo cuando empezamos a pensar es decir, no es una herramienta para analizar trazas, pero sí es una herramienta para analizar todo el resto de problemáticas que te podrías encontrar. Cuando hay fraude alimentario, por lo general, nadie me quiere mejorar su margen en 1%. Están intentando mejorar su margen en un 10%, en un 15%, ¿no? Aquí el tema del fraude alimentario es muy interesante porque de cara a consumidor final, población general, se percibe como una cosa muy distinta a la que vemos dentro de la industria, ¿verdad? Tú nos hablas de fraude y claro, estamos hablando de
un fraude entendido como una adulteración. Obviamente, ya puede ser intencional o ahí podemos entrar en el debate, ¿no? Si se hace aposta o no, que eso siempre es un temazo realmente, pero una adulteración no tiene por qué llevar un riesgo para la salud, sino simplemente una desviación del estándar que tú le estás comprando a un cliente. Si tú le compras a un cliente una materia prima con estos requisitos, oye, que realmente ponga o lleve, ¿no? lo que pone aquí. Lo más sorprendente, y yo creo que algo que la industria lo conoce de primera mano, pero que quizás un poco el público general no lo sabe tan directamente, es que realmente no hay un control en la materia prima dentro de la industria. Para la gran mayoría de empresas sí hay controles puntuales, sí que se hacen ocasionalmente controles, pero nunca han existido soluciones, no han existido soluciones que te permitan aplicar control exhaustivo en tu entrada de materias primas. Claro, tan al detalle. Entonces, hasta ahora, por así decir, para mí sí recibes un certificado de análisis, es decir, que tu proveedor te ha tenido que emitir con un laboratorio certificado. Muchas veces estas cosas se pactan, hay unas cosas que son obligación regulatoria y hay otras que sí que son simplemente se pactan comercialmente porque quieres protegerte contra riesgos, ¿no? Claro. Pero sigues aceptando un trozo de papel, ¿no? Nosotros aquí estamos hablando de dar a la industria tú mismo eres el que una lo herramienta, analiza, exacto, y puedes asegurarte que eso que pone en el papel, ¿no? que te están vendiendo es lo adecuado. Completamente. Y cuando hablábamos antes del coste de análisis, al final, una vez tienes hardware y tienes la solución de software construida con el modelo, estamos hablando de que puedes analizar tantas veces como quieras. Es decir, el coste no hay un coste individual, el coste solamente baja cada vez cuanto más lo utilizas, ¿no? Entonces realmente te permite aplicarlo exhaustivamente a todas tus materias primas, ¿no? Y tener una visibilidad y una capacidad de decisión que hasta ahora no ha existido dentro de la industria, ¿no? Yo lo veo como algo muy revolucionario en el sentido de que al final es una herramienta muy potente y que pensar, bueno, esto está relegado, ¿no? a las grandes corporaciones, lo que te decía, a empresas que facturan pues muchos millones de euros, etcétera, pero realmente por el coste inicial que supone esa implementación, vosotros lo que os estáis proponiendo es llegar a todos los eslabones y a cualquier tipo de empresa, ¿no? En ese sentido, y por meternos ya un poco más de forma concreta en áreas concretas, aunque hemos dicho que es muy versátil, ¿cuáles son los análisis o el tipo de producto de compuesto que más analizáis? O, por ejemplo, quesos fundidos, proteínas vegetales, ¿no? ¿Cuál es un poco lo que más demanda ahora también el mercado? Yo creo que algunos tipos de... La verdad que nuestra visión siempre ha sido de resolver problemáticas a gran escala y poner una plataforma que pueda resolver cualquier tipo de problema. De hecho, una de las cosas que es bastante interesante con la que trabajamos es que en lugar de solamente ser nosotros proveedores de soluciones, una de las cosas que hemos ido desarrollando en los últimos meses ha sido una red de laboratorios y centros tecnológicos con quienes colaboramos para que ellos sean proveedores de soluciones listas para usar. De manera que esto que mencionabas al principio, que es muy importante, es decir, parece que la tecnología solamente ha estado disponible para empresas que son grandes empresas. Es que esa ha sido la realidad. Solamente ha estado disponible para aquellos que podían desarrollarse sus propias soluciones o para donde algunos de los fabricantes de equipos se habían enfocado sus soluciones, ¿no? Entonces, pero no había un sitio donde, nunca ha habido un sitio donde ir a encontrar las soluciones. Y yo creo que hoy en día, en el mundo donde, sobre todo para el enfoque de consumidores o para productos que van a consumidor final, nos hemos acostumbrado a tener sitios donde podemos encontrar grandes, al final cualquier cosa que necesitemos, y al final esto de lo que estamos hablando son plataformas. Nos hemos acostumbrado a encontrar plataformas donde transversalmente puedas encontrar soluciones para lo que necesites, ya sea un supermercado como plataforma, ya sea Amazon como plataforma, ya sea cualquiera de estos. Un distribuidor intermediario que te haga las tareas no más fáciles. Nosotros hemos querido facilitar esa disponibilidad de soluciones listas para usar, porque al final del día sí que es cierto que las materias primas son las materias primas que son. Es decir, hay muchas en el mundo y la verdad que la industria, yo creo que por eso también en la industria alimentaria no han existido tantas soluciones de plataforma, porque por lo general es una industria muy, muy heterogénea. La realidad es que la industria alimentaria, 500 millones de pequeñas y medianas empresas producen el 80% del volumen de la producción mundial de alimentos. Claro. Y esto estamos hablando desde pequeñas granjas con granjeros individuales hasta pequeñas y medianas corporaciones con 100, 200, 300 empleados, ¿no? Entonces, para aglomerar todo eso ha sido muy complicado. Nosotros nos estamos enfocando en una solución muy particular, pero en intentar conectar a todos los distintos actores que pueden hacer eso disponible. Entonces trabajamos con una serie de centros tecnológicos y laboratorios donde vamos enfocando ciertas áreas de expertise y un poco dando una solución transversal donde ellos pueden ser quien se verticalicen en sus soluciones, ¿no? Entonces ahí yo creo que sí que me gustaría mencionar, por ejemplo, un par de cosas interesantes. Por ejemplo, trabajamos con un centro tecnológico que está basado en la región, al final en Andalucía, en Córdoba, ¿no? Y ellos tienen una relación muy directa con toda la industria de producción de jamones, por ejemplo. Claro. Entonces, una de las soluciones que ellos han desarrollado
por esa relación vertical que tienen a toda esa industria, son soluciones para NIR dentro de esa industria, ¿no? Entonces ayudan a predecir y a controlar la calidad de la grasa dentro de esos jamones crudos que se usan en el proceso de producción de jamones ibéricos. Otro tipo de soluciones, por ejemplo, pues trabajamos con otros que se relacionan mucho con la industria láctea y, por ejemplo, crean soluciones para control de calidad en quesos, por ejemplo, en mozzarelas, pero también en la materia prima. Es decir, conectamos ambas partes. En el producto final quieren controlar la grasa, quieren controlar humedad, y en la materia prima quieren asegurar que están recibiendo una materia prima consistente que luego se traduzca en un producto final consistente también, ¿no? Claro, entonces, que no tenga cada lote, que no sea heterogéneo, ¿no? Y que no tenga pues tanto porcentaje de grasa como de cualquier producto. Entonces, por ejemplo, un caso muy, muy particular e interesante que siempre nos gusta contar, porque la verdad que es bastante llamativo, es el caso, por ejemplo, de una serie de proteínas de leche, ¿no? Donde la capacidad de distinguir entre distintas proteínas de leche con esta tecnología. Si estamos hablando de un concentrado de leche, ¿no? Un milk protein, un MPC, un milk protein concentrate que viene de leche, es un concentrado directamente de la leche completa, ¿no? Tiene un precio alto y al final las proteínas lácteas, sobre todo ahora en el momento donde tanto se está hablando de proteínas, claro. La industria más que nadie sabe que el último año, por ejemplo, han triplicado el precio de muchas de estas proteínas, ¿no? Entonces hay mucho incentivo con estos cambios de precio para empezar o para buscar alternativas, ¿no? Y en muchos casos son alternativas que se intentan engañar al consumidor. En este caso el consumidor es industria, ¿no? La manera de engañar, por ejemplo, sería incluir, por ejemplo, concentrado que provenga del suero lácteo. Es decir, en lugar de hacer un concentrado de proteína solamente de leche, incluir en cierto porcentaje proteína de suero lácteo, ¿no? Al final, whey protein concentrate, como se llama estándar en la industria. La gente lo va a conocer seguro porque todo este auge, ¿no?, que decías de productos ricos en proteínas sí que es una realidad en el supermercado y mucha gente lo va a ver, ¿no? Todo el mundo lo va a percibir. Correcto. Entonces, ahí dices que el tema de fraude o la mayor pirueta, ¿no?, que se puede hacer a nivel industria es, claro, cambiar esa materia prima, entiendo que por un coste más económico. Correcto. Aunque a nivel nutricional, de hecho, la whey protein se percibe, ¿no?, como un producto muy interesante que la gente no lo sabe, pero es un subproducto, ¿no?, de esa industria láctea de elaborar el queso que tradicionalmente se trataba como un desecho porque es muy contaminante. Y ahora mismo se aprovecha mucho para el tema de proteína, ¿no? Pero claro, a nivel interno se percibe, eso es curioso, no lo sabía, como una pequeña adulteración, ¿no? Puede ser. Al final, incluir lo que sucede en la industria es que se incluye en cierto porcentaje el whey protein concentrate dentro de un milk protein concentrate. Vale. Bajando, al final son precios muy distintos. Claro. Entonces, nosotros, por ejemplo, uno de los casos que tenemos en la página web es justamente en torno a adulteraciones desde el 1 hasta el 15%, ¿no? Con ese whey protein concentrate dentro de un milk protein concentrate, ¿no? Que entonces es curioso porque la industria típicamente en un concentrado de leche, ¿qué analizaría? Analizaría el contenido de proteína. Claro. Pero si analizas el contenido de proteína, te engañaría perfectamente ese fraude. Y es lo que suele pasar con los fraudes. Es decir, la gente identifica cuáles son los puntos débiles. Es decir, claro, es como las cámaras del museo. Miras a ver dónde están las cámaras del museo y vas a buscar dónde no están, ¿no? Eso es lo mismo. Tú ahí estás sacando el total de proteína tradicionalmente, pero no te paras en analizar de dónde viene esa proteína. Completamente. Entonces, en ese caso, un análisis de proteína te daría, estarías conforme con tu materia prima que has recibido y tu proteína estaría en el nivel correcto. Claro. Sin embargo, con un simple control por NIR lo verías instantáneamente, es decir, en un par de segundos, con Chemometric Brain lo verías directamente que esta proteína tiene algo ha variado dentro de esta proteína y realmente la composición química de esa proteína no es la misma de la que has estado comprando hasta ahora. Se vería, entiendo, porcentaje de aminoácidos también. Sería más un control cualitativo, de nuevo. Cuando hablamos de controlar materia prima, en lugar de entrar tanto en el detalle, porque al final a mí me gusta hablar de sistemas de decisión porque la realidad es que cuando obtienes un dato cuantitativo, en muchos casos lo único que estás aplicando es que, vale, coges ese dato cuantitativo y lo aplicas a tu especificación, ¿no? Entonces tu especificación tomas tú la decisión sobre si está en rango o no. En muchos casos ese tipo de decisiones se pueden extrapolar directamente a un modelo cualitativo. Y encima el modelo cualitativo tiene el positivo que no solamente mira a un punto, sino está mirando a toda la huella global del producto, de manera que cualquier tipo de modificación, y al final, al ser un tipo de análisis no targeted, lo llaman no dirigido realmente, entonces te permite realmente estudiar
fraudes que no tienes considerados. Es decir, no tienes que saber cómo te van a engañar para saber que te están engañando. Que el otro tipo de análisis, pues al final siempre quedan vulnerables porque estás estudiando previamente cuáles son el tipo de cosas que te podrían afectar, ¿no? Entonces, con esto puedes de manera muy rápida estudiar todo el perfil espectral y al final no se realiza manualmente, sino que eso lo comparas directamente contra el modelo compara contra tu existente especificación digital de ese producto, es decir, tu concentrado de proteína de leche, estás comparando la nueva muestra contra esa especificación digital y verías que hay ciertas variaciones en el perfil y por ende hay variaciones dentro de la composición química de ese producto. O sea, vas a ver de una forma, sobre todo que decíamos, ¿no? Muy directa, muy concreta, muy visual, que es también uno de los fuertes, ¿no? Me comentabas, a la hora de mostrar los resultados del software. Claro, los técnicos de calidad, gente que trabaja en industria, puede ser que sí que esté más o menos acostumbrada, pero yo sí que percibo por otros tecnólogos, colegas de profesión que trabajan dentro, que claro, te cambian el programa, te cambian el aparato, ¿no? El instrumental, y tienes que volver a empezar una formación de cero, te vuelves loco en adaptarte, ¿no? A ese nuevo sistema. Aquí estamos hablando de un software que es muy intuitivo, que casi cualquier persona, podríamos decir, no entrenada, podría percibirlo. De hecho, yo recuerdo cuando lo vimos, ¿no? Cuando me lo enseñaste, que es muy fácil ver, ¿no? Esa conformidad, no conformidad, esa desviación en los gráficos, ¿no? En las líneas de dispersión. Y de esta forma, ¿crees que aparte de, bueno, yo creo que está claro, el tema de ahorro, costes económicos, versatilidad y velocidad, a nivel de, sobre todo de ahorro de costes de tiempo, ¿no? Que al final el tiempo es uno de los recursos más importantes que tenemos. Aunque no siempre se le ponga el valor que correcto. Se debe. Ese tiempo, yo creo que ese ahorro de tiempo, ¿verdad? Puede ser una de las mayores ventajas que tiene. ¿Habéis percibido en estos casos de éxito, ¿no? Como los clientes os dicen, oye, realmente frente a lo que teníamos antes, que no sé si también os habéis enfrentado a alguna implementación de estas soluciones? Claro, entiendo que casi todo es partir de cero porque no había nada parecido antes, pero ¿habéis visto algún caso en el que por comparativa con un método más tradicional sí que se perciban esas ventajas de ahorro de tiempo y demás? Estamos hablando de que reemplazar, es decir, por un reemplazo directo de análisis, y aquí a mí siempre me gusta diferenciar en dos partes. Por una parte es reducir coste y por otro es mejorar calidad, ¿no? Entonces, para mí hay dos partes. Por la parte de mejorar, de reducir coste, hay una parte que es el reemplazo solamente del análisis que estás haciendo actualmente. Es decir, vale, hoy en día analizo X cantidad de muestras, las puedo reemplazar por este análisis de laboratorio porque todo este volumen de muestras no requiero que me lo haga un laboratorio con un método certificado. Vale. Fantástico. Eso percibes directamente un ahorro entre el 80 y el 90% dependiendo del volumen de muestras que necesitas realmente analizar en laboratorio. Otra parte más donde hay un ahorro de coste y de tiempo significativo es, sobre todo con toda la parte del control de materias primas y de producto final también, es decir, no solamente se puede aplicar el análisis cualitativo a la materia prima, sino que también al producto final, es la velocidad de decisiones. Es decir, en lugar de tener que estar continuamente esperando a procesos mucho más lentos, procesos que pueden tardar días, que estás enviando al laboratorio, que estás esperando a liberar, y eso no solamente concierne al propio laboratorio, sino la a producción se paraliza, claro. Completamente. Eso es algo, perdona que te interrumpa, que mucha gente no sabe, ¿no? Que cuando tú estás trabajando en una empresa, en una producción tan grande, si detectas esos problemas, ya sea por fallos de la legislación, ¿no? Que comentábamos antes, o por una desviación de lo que tú mismo te autoimpones como unos niveles de calidad, todo se para. O sea, estamos hablando de que puedes perder mucho dinero, también perjuiciar a otros clientes, ¿no? Entonces, tener al dedillo controlado en cada momento todo lo que pasa por la producción y evitar esas posibles desviaciones es algo que no solo te ahorra el coste de ese análisis concreto, sino de mucha producción que a lo mejor tienes que tirar a la basura. Es algo que mucha gente a veces no Y no solamente no en las que puedas errar, sino en las que estés, en las que aún estando en lo correcto, teniendo la materia prima correcta o el producto final siendo el correcto, quieres tener un momento en el que puedas decidir mucho más rápidamente. Entonces, en lugar de estar esperando a la serie de análisis que tienes que realizar, el extrapolar esto y crear tu especificación de una manera digital, puedes tomar la decisión mucho más rápida. Luego te pueden llegar los análisis del laboratorio, pero puedes empezar a mover y continuar con los siguientes pasos, ¿no? Sin necesidad de estar continuamente a la espera. Y de nuevo, por la sensitividad de la tecnología, somos capaces de detectar un montón de cosas que otros tipos de análisis no serían capaces de detectar. Yo lo llamo, por así decir, garantizar tu certificado de análisis, de manera que cuando tú controlas la materia prima, controlas el producto final, empiezas a asegurarte que tu certificado de análisis final va a dar lo que tú quieres que dé, es decir, va a estar conforme con tu especificación, pero tú ya has tomado esas decisiones y has continuado avanzando, de manera que estás ahorrando significativamente también en cuanto a tiempo de ese proceso que se va agilizando también, ¿no? Claro. Y por concretar, porque a lo mejor hay gente que nos está escuchando, nos está viendo y que le resulta muy interesante, pero no sabe 100% si es una aplicación que puede tener en su empresa. ¿Cuáles serían los requisitos mínimos que una empresa debe tener, ¿no? De instrumental, maquinaria, laboratorio para poder implementarlo, al menos probar y
ver si realmente le interesa. Nosotros trabajamos solución. Nosotros al final nuestro objetivo siempre ha sido acercar a la industria esta tecnología y como tal siempre hemos trabajado en dar todas las facilidades a la industria para hacer ese acercamiento. De manera que cualquier empresa que quiera empezar a trabajar con esta tecnología no tiene necesidad de tener nada previamente. Lo que necesitan y lo que pueden empezar a trabajar con nosotros es una licencia al software y al final los modelos o haber determinado dónde puede ser de interés. Por ejemplo, muchas veces nosotros recomendamos a la industria empezar por aquellos áreas donde tienen más riesgo incontrolado o, por ejemplo, donde tienen mayor valor las materias primas. Por ejemplo, siempre hablamos de empezar en materia prima porque si controlas la entrada, la salida al final es mucho más garantizada. Si tú estás convencido de que tus procesos funcionan perfectamente, que deberían de serlo, al final lo que entre en tu proceso, si controlas el proceso, al final va a ser siempre aquí estándar. Nos metemos en lo que no depende tanto de ti, ¿no? Que es el confiar en esas materias primas de proveedores. Nosotros siempre trabajamos de la manera más sencilla, de manera que con muchos clientes empezamos en lo que llamamos la fase 1, donde empiezan a enviar muestras directamente para un poco tomar contacto con la tecnología, de manera que en lugar de tener que invertir en equipamiento, tener que cambiar el proceso desde cero, ya aprovechándonos de que al final en la industria se envían muestras al laboratorio, queremos acercar la tecnología de manera que en lugar de solamente enviar muestras al laboratorio, enviar muestras a tu partner en tecnología NIR, de manera que puedas empezar a experimentar con la tecnología y no solamente eso, a tener visibilidad sobre cosas que no tienes visibilidad cuando envías al laboratorio. De manera que es un proceso muy sencillo en esa primera fase de empezar a trabajar con la tecnología, ¿no? A partir de ese momento, cuando ya has empezado a familiarizarte con la tecnología, y típicamente, por ejemplo, de 6 meses a un año, estamos trabajando un poco en esta primera fase, ¿no? Lo que llamamos el servicio de análisis, ¿no? Pero el servicio de análisis 4.0, un poco el servicio de análisis por NIR. Ya pueden dar un poco el salto a la siguiente fase donde realmente adquieran un equipo y empiecen a aplicarlo, pierdan los problemas de latencia, ¿no? que tienes al final al enviar muestras, que es otra de las grandes ventajas del NIR, y empieces a aprovecharte de la instantaneidad de los análisis que realizas teniendo un equipo directamente, en la que en muchos casos, si tenemos soluciones o modelos disponibles a través de laboratorios o centros tecnológicos colaboradores o nuestros propios desarrollos, lo que pasa es que hacemos cada vez menos y menos de esos y nos enfocamos más en la parte de nuestros partners, pues al final pueden desplegar las soluciones desde el día 1 dentro de su equipo, dentro de su proceso de producción, y ahí nosotros les ayudamos al final en hacer las modificaciones o en hacer las adaptaciones y gestionar el cambio hacia esta tecnología. Y en un futuro donde ellos quieran empezar un poco a aplicar esto exhaustivamente, vayan creciendo de volumen y que les merezca la pena tener a una persona interna gestionando esto, con Chemometric Brain también pueden tener la facilidad de al final desarrollar sus propios modelos para sus particulares necesidades o para sus particulares experimentos, ¿no? dentro de la propia herramienta, de manera que no solamente es sencillo interpretar los resultados, sino también lo hacemos sencillo hacer uso de la tecnología para desarrollar tus propias soluciones, de manera que en un futuro tengan un poco cubierta todo el abanico de procesos, es decir, desde desconocimiento de la tecnología a empezar a aplicarla más exhaustivamente hasta una aplicación completa de control en todas las materias primas y todos los productos finales. Toda la parte del proceso. Ya digo, a mí me parece muy interesante sobre todo el ver cómo una tecnología que tradicionalmente, también eso es creo que un hándicap importante, no solo por coste y por todo esto, no se estaba aplicando quizá de forma tan frecuente, ¿verdad? Lo que tú me decías, sí, me has comentado que es algo que quedaba muy relegado a, no sé si quizá porque no se veía el potencial que realmente que tenía o por el tema de los costes, pero realmente son análisis que quizás se han estado analizando, valga la redundancia, o utilizando de forma más segmentada, ¿no? Al final, la potencialidad o la función que tiene el tema infrarrojo es que te permite analizar muchas cosas a la vez y ver esas ventajas, ¿no? Frente a la los industria materiales. alimentaria siempre ha tenido muchas presiones. La verdad que yo creo que la gente, a pesar de ser uno de los grandes motores de toda la industria, tenemos unas presiones enormes dentro de la industria, es decir, unas presiones de márgenes, al final volatilidad de materias primas, es decir, nunca lo hemos visto de manera tan visual como en los últimos meses, es decir, el consumidor ve las subidas de precio, pero esto es algo que están directamente trabajando la industria día a día. Entonces, esa complejidad yo creo que ha hecho de la industria que también al final se es cauteloso en cuanto a la adaptación de nuevas tecnologías, y por eso nuestro enfoque de dar la mayor facilidad en cuanto a la adopción de la tecnología. Y yo creo que debe de ser así, es decir, cualquier tecnología que se desarrolle debe de ser funcional. No estamos hablando, es decir, una cosa ser una apasionada de la tecnología y pensar que las cosas son espectaculares y realmente divertidas y curiosas, ¿no? Pero al final cualquier aplicación industrial tiene que ser lo más sencillo posible, de manera que se pueda utilizar de manera muy, muy fácil dentro de la industria. Al final yo creo que eso ha sido parte de lo que ha faltado, y junto a eso también lo que faltaba
era unas soluciones más asequibles, ¿no? Todo Donde el antes coste, estábamos hablando claro. de equipos que estaban en los 70.000, 80.000 euros, Es que hoy en día estamos hablando de una caída en picado del precio. Y como siempre Claro. pasa con el hardware, esto solamente se acelera. Es decir, cuando de repente estamos hablando de que hace unos años estábamos en 80.000, hoy en día estamos hablando de 10.000 y cada vez menos, y se empiezan a aplicar soluciones donde no tienes que comprar un equipo, sino lo puedes alquilar, es decir, todo este tipo de Sí. cosas. Al final, encima tienes una plataforma que te puede aportar, como Chemometric Brain, que te puede aportar soluciones para cualquiera de tus necesidades, de manera que no necesitas tú hacerte un desarrollo tú mismo. Al final, tienes un poco el ecosistema que te permite empezar a desplegar esto en escala. Yo creo que llegar a eso ha faltado tiempo, ha sido nuestro propio también, nosotros hemos querido empujar eso desde el punto de vista de soluciones y creo que a la vez nos beneficia mucho lo que está pasando con el hardware. Así que yo creo que es una solución que cada vez más y más va a estar presente en muchas empresas como no ha estado antes. Claro, yo lo que percibo a nivel general también es cada vez hay muchos más software, soluciones mucho más asequibles y digamos, específicas que antes no se contemplaban. ¿Crees que al final va a ser una tendencia y en el futuro cada empresa va a tener como para cubrir diferentes áreas, no solo el tema de análisis de este tipo de detección de fraudes? Vamos a tener como esas pequeños software que como Chemometric Brain no ayudan a estas cositas y cada vez depender menos, ¿no?, de grandes análisis o de externalizaciones, porque al final es una forma de simplificar, pero claro, si llevamos también eso al extremo, quizá prescindir de los laboratorios externos que también hacen trabajos muy interesantes, muy importantes. ¿Puede ser que nos dejemos algo por el camino o crees realmente que de cara a futuro este tipo de soluciones como la vuestra van a ser lo que, digamos, predominen en el mercado? Porque depende también del área, ¿no?, del área del que hablemos. Claro, depende completamente del tipo de aplicación. De nuevo, no puedo hablar para todos los tipos de soluciones. Por ejemplo, toda la parte de microbiología se necesita un laboratorio externo para gestionar. Entonces, ahí, y de nuevo, yo creo que con el ritmo de la tecnología... yo nunca diría nunca digas nunca, porque lo que hemos visto, si hemos visto algo en los últimos 20, 40, 50 años, es que las revoluciones pasan continuamente. Entonces, cada vez se avanza más rápido la tecnología, cada vez hay soluciones más sencillas y cada vez más funcionales. Es decir, realmente se ha priorizado, yo creo que en los últimos años mucho, que las cosas funcionen y sirvan para la industria. A mí recientemente estaba un poco también, creo que es una comparativa interesante dentro del mundo del ERP y del CRM, al final, donde antes, en los años 90, las soluciones eran extremadamente complejas, eran tecnológicamente curiosas, pero no funcionalmente muy útiles. Hoy en día vemos un mundo totalmente distinto, ¿no?, donde al final se tienen soluciones mucho más funcionales y también se ha aprendido un poco a adaptar procesos a la manera más simple de gestionarlos digitalmente. Yo creo que eso lo vemos cada día más y más, y creo que al final nosotros, por la cuenta que nos trae a nosotros, lo que estamos hablando es de tener un screening general de todo lo que está entrando y saliendo de tu producción. De manera que no es que carezca o no necesites a un laboratorio externo, y de hecho creo que los laboratorios externos sean propiamente, por lo menos en nuestro modelo, son quienes colaboran con nosotros en el desarrollo de esas soluciones. También forman parte de esa estructura, lógicamente. Pero su rol es un poco distinto, es de alguna manera traer el laboratorio dentro de la empresa. Y creo que está muy conectado con todo esto. Creo que todavía a lo mejor suena que ya pasó aquella época de la industria 4.0, ¿no? Que quizás tuvo mucha... Se habló mucho hace unos años y ahora quizás se escucha menos, pero creo que es lo mismo que estamos hablando. Estamos hablando de sensorización dentro de las plantas, estamos hablando de análisis de datos en base a esa sensorización, ¿no? Y tener unos sistemas rápidos de decisión. Luego, al final, como pasa en cualquier crisis, cuando tienes cualquier problema dentro de una empresa, al final tienes otros métodos que al final son más de investigación, de experimentos, ¿no? Y en ese sentido sí que al final necesitas laboratorios que te puedan dar ese soporte en cuanto a necesidades, análisis particulares, ¿no? Y también siempre un poco con conciencia de los límites de la tecnología, ¿no? Pero lo que creo que sí que da es una enorme posibilidad de hacer, al final, con todas estas herramientas, en especial con lo que proveemos nosotros, un screening muy rápido de todo lo que está entrando y saliendo para detectar desviaciones. De manera que cuando tengas esa desviación, nosotros siempre te decimos, oye, tenemos un proceso que trabajamos con la empresa para gestionar al final ese tipo de no conformidades, y es decir, que no solamente damos las soluciones, sino también les damos un soporte continuo, ¿no? Para gestionar ese tipo de problemas y desviaciones. De manera que cuando, por ejemplo, tienes una desviación dentro de unas muestras que has analizado, ¿no? Tienes un equipo detrás que son los expertos dentro de esta tecnología, ¿no? Y esto al final te hace que no lo tengas que tener tú dentro de la empresa para ese tipo de casos puntuales cuando te surjan, pero que además te van a guiar al final un poco, vale, repíteme esta muestra, vamos a ver si no haya sido algo a la medida que tengas un problema,
pero si continuamos viendo que hay una desviación, o bien te pueden decir directamente un poco dónde sospechan que está la desviación, porque al final ese espectro se traduce en la composición química del producto. Claro. Pero como no son, al final, esto ya es un poco entrar demasiado en la parte química, pero no tienen una definición específica, una relación específica a grupos químicos o a grupos funcionales individuales, ¿no? A moléculas individuales, al final estamos viendo una superposición un poco más compuesta de la distinta composición química dentro de ese espectro. Pues al final siempre también recomendamos, si no hay seguridad y al final tienes una desviación, tienes que atender a un laboratorio para un poco intentar encontrar de dónde proviene esa desviación realmente. Pero sí que te da una herramienta muy fuerte al final para poder haber solamente analizado cuándo necesitas hacer ese análisis en lugar de expender mucho tiempo y gasto en estar enviando muestras de manera aleatoria. Sí, para ver qué pasa, ¿no? Estas solamente es un juego de probabilidad, que yo creo que hoy en día con la tecnología que tenemos es algo un poco... Bueno, extraño. Sí, digamos que esto es una evolución porque tú tienes el control en todo momento de qué estás analizando, puedes ir a ese foco concreto y además cuentas con esa ventaja, ¿no? Que es una extensión de quizá el formato tradicional de, oye, contamos con un apoyo, con un soporte de un equipo que aparte trabajáis con muchos modelos diferentes y que sabéis mejor que nadie, ¿no? cómo funciona esto. Pues Jacob, me ha parecido súper interesante la charla. Creo que por aquí vamos a ir despidiendo porque hemos tocado un poquito todos los puntos interesantes. A mí me apetecía mucho, ¿no? Darle visibilidad y voz, como te comenté, al proyecto porque me encantó, y como tecnólogo alimentario, una persona que, si bien no está en el día a día trabajando en la industria al dedillo y que por desgracia quizás yo no lo voy a sacar particularmente ese provecho porque no trabajo en esa área, estoy seguro que muchos compañeros de los que nos escuchan sí. Y me apetecía mucho que la gente lo conociera, así que gracias por venir aquí. Espero que te lo hayas pasado bien, que hayas encontrado ese espacio para contarlo. Y nada, a cualquiera de las cámaras, si quieres despedir todo el podcast, decir algún mensaje a la gente que nos está escuchando, todo tuyo. Esa es la tuya, la que tenemos ahí. Fantástico. Primero que todo, darte las gracias a ti por la visibilidad, porque yo creo que la labor que realizas es tremendamente importante. Al final, como toda la tecnología se tiene que acercar a la industria, se tiene que acercar al consumidor, y yo creo que esa labor de acercarla, creo que sí que va de la mano al final de quienes crean las soluciones, pero creo que también va de la mano de quienes hablan de esas soluciones. Así que te agradezco la oportunidad para hablar de ello, y yo creo que en ese sentido creo que también tu pasión por la seguridad alimentaria, por promover este tipo de tecnologías, es tremendamente valioso para la industria en general, así que te lo agradezco. Y en ese sentido, yo creo que al final, igual que te abrimos las puertas a ti, le abrimos las puertas a quien le interese esta tecnología, a quien quiera conocer más y a quien quiera ver un poco en demostración cómo funciona el software, cómo funcionan las soluciones y cómo podemos ayudarle a su control de calidad, mejorar la calidad y reducir costes. Así que nada, muchas gracias por invitarme hoy. Diego, y es un placer. Nos vemos en la próxima. Fantástico. Chao. Así lo haremos. Chao.